Well done, boys. Looks like ice cold sushi for breakfast. Música y sociedad del Renacimiento. David López Rodrigo, Historia de la música. Venimos de la Edad Media, un periodo histórico comprendido entre los siglos V y XV y en cuyos últimos años se vio sumergido en un gran declive y decadencia que obligaron a la sociedad de la época a renovarse. Es así que acontecimientos como el derrumbamiento del Imperio Romano Germánico, el debilitamiento de la Iglesia Católica, posteriormente dando lugar a la Reforma Protestante, y el descubrimiento de América en el año 1492, pusieron punto y final al medievo para dar paso al Renacimiento, que por cierto el nombre fue acuñado en el siglo XIX por Jules Michelet. Este periodo se desarrolla en los siglos XV y XVI y se caracteriza por sus enormes innovaciones en campos como la ciencia, la literatura, el arte y la música. Surge junto con el humanismo, un movimiento intelectual caracterizado por la revalorización del hombre y su enlace con la cultura de la Grecia clásica. De esta forma, los pensadores humanistas no se limitaron al estudio de la teología, como sí ocurría en la Edad Media, sino que profundizan en el estudio de las lenguas como el latín o el griego, la ciencia y la música. De hecho, curiosamente, se asociaba en esta época el conocimiento y saber de la música como un signo de buena educación. Recordemos los principios platónicos del cultivado del cuerpo mediante la gimnasia y el de la mente mediante la música por tal de obtener un netos equilibrado. Pero probablemente lo que permitió a esta corriente expandirse por toda Europa, además de los viajes de los pensadores por los distintos países, fue la invención de la imprenta alrededor de 1450 por Johannes Gutenberg. Respecto a la sociedad renacentista, podemos decir que hereda la estructura feudal formada por la nobleza, el clero, los burgueses y la clase trabajadora o campesina, pero que a lo largo de esta etapa sufre distintos cambios, todos ellos encaminados hacia la migración al capitalismo, un nuevo sistema económico que acabará por hacer perder poder e importancia a la nobleza y al clero para dársela al dinero. En definitiva, podemos decir que se pasa de un sistema de relaciones sociales en el cual la moneda desempeña un papel secundario a otro en el cual el dinero se convierte en el motor económico, es decir, hay una mayor comunicación entre clases únicamente por intereses económicos. Al igual que en las otras artes, el renacimiento musical comenzó en Italia de las manos de los diversos compositores internacionales que emigraron a las ciudades renacentistas italianas. No obstante, el de la música era un caso particular, ya que a diferencia de la literatura, escultura o pintura, esta no poseía música de la antigua Grecia sobre la cual renovarse. Es así que siguió un camino propio. Como ya se ha comentado anteriormente, tuvo un papel esencial en el mecenazgo, y es que los compositores más importantes de la época no ejercían únicamente de músicos, sino que realizaban otras labores como administradores, clérigos, funcionarios de la iglesia o incluso criados. Así como diversas familias nobles de la época apoyaron y financiaron la música y el resto de las artes, véase los Saboya o los Médicis. De esta forma, la confluencia de compositores de distintas nacionalidades en las mismas ciudades propició la creación de un estilo internacional que incluía elementos de la música tradicional inglesa, francesa e italiana. Surgieron, como nuestros compañeros ya nos comentaron, nuevos sistemas de afinación y temperamento, una nueva concepción de la armonía donde cada voz tiene su papel definido y ahora está cuidadosamente escrita, además de un creciente contrapunto entre las melodías. Durante toda la Edad Media tardía, Inglaterra poseía territorios tanto en el norte como en el suroeste de Francia. A esto se sumó la Guerra de los 100 Años, iniciada en 1337 hasta 1453 con la derrota inglesa. Es así que a lo largo de todos estos años los ingleses se llevaron consigo a Francia multitud de músicos, intérpretes y compositores. Además, ciudades como Amberes y Brujas se llenaron de comerciantes ingleses. Esto resultó en una gran influencia de la música inglesa en todos los compositores de la época debido a su cualidad inglesa, referida por Martin Lefranc. Esto se basaba en el continuo uso de terceras y sextas paralelas sonando por encima del bajo y combinadas con algunos acordes de quintas y octavas abiertas, así como melodías simples, un fraseo regular y una composición de texto principalmente silábica. De esta forma, cabe destacar el carol, una canción monofónica de danza con secciones alternas de solo y coro, que solía constar de un número de estrofas determinado y un estribillo que se repetía después de cada estrofa. Podemos destacar a John Dunstable como compositor renacentista inglés, el cual compuso gran variedad de obras polifónicas, entre las cuales se encuentran composiciones sobre canto llano, motetes isorrítmicos o secciones del ordinarium de la misa, siendo su obra más destacada el himno Veni Creator Spiritus. En el siglo XV se produjo también lo que llamamos la definición del motete, pasando de definirse como cualquier obra que incluyese voces superiores con texto sobre un cantus firmus a composición polifónica sobre un texto en latín.
Fue a partir del siglo XVI donde se empezó a utilizar la palabra motete para designar las composiciones en lenguas distintas. Otras composiciones destacadas de este periodo son las chansons, composiciones polifónicas sobre poemas franceses profanos, la mayoría de los cuales sigue en la forma rondeau. Y es en ese estilo donde destacan otros de los dos compositores más importantes de la época, Guillaume Dufaux y Binchois. Binchois fue especialmente conocido por la composición de chansons, compás ternario, grupos de 2 o 4 notas que producen variedad, etc. Mientras que Dufaux se caracterizó por la fusión de diversos rasgos nacionales, creando un estilo unificado y propio. Es así que en sus composiciones podemos encontrar elementos ingleses, como que todas las voces poseen una melodía cuidada y destacada, así como que la voz del contratenor salte para rellenar la armonía, característico de las chansons francesas. Por último, destacar que en el siglo XV la composición del ordinario de las misas pasó de concebirse como distintas partes separadas a componerse como un todo coherente. Además, en las misas de Cantus Firmus se estandarizó la presencia de 4 voces diferenciadas, acabando denominándose bassus, tenor, altus y soprano. Este todo integrado y estandarizado supuso que las misas tuvieran una gran expansión por el continente europeo. Con todo esto, hemos podido ver cómo lentamente se pasó de los estándares sociales y musicales medievales a una sociedad aún estamental, pero con unos límites más difusos y a un estilo musical más internacionalizado, innovador y en continua expansión gracias a la labor de unificación de los distintos compositores renacentistas.